Por lo tanto, superar la estupidez humana significa que un maestro asume una dignidad artística diferente a la de su persona. Diferente a la de su persona. No puede coincidir con ella. Es como si yo le dijera, mire, yo de este tema no sé nada, así que lo lamento, no voy a hablar. No, uno tiene que ir más allá de sí mismo, más allá de su propia identidad, justamente para crear eso que llamamos el ofrecer signos a los demás. Stoner. Enseñar quiere decir creer en los libros, que los libros te cuentan alguna verdad. También podemos discutir qué tipo de verdades hay en los libros, qué tipo de verdades hay en los libros, que no es solo una profesión técnica, sino que tiene todavía una dignidad artística. Lo que algunos han entendido ser un poco el payaso, no. Artística me refiero a la invención y a la pasión, es decir, al acto de creación. Y además, y para terminar, esa dignidad artística y ese creer en las verdades de los libros no tienen que ver con nuestra propia estupidez. Sé que no es una definición muy académica, ser profesor, dejar nuestra estupidez de lado, dejar nuestra estupidez de lado es Clear 2000, no sé cuánto, lo que me traería más de un problema, digamos, porque muchos estúpidos reclamarán otro tipo de definición más allá de mi estupidez, con lo que ahí se arma un revuelo. Pero, concentro todo esto en el valor de la enseñanza, porque creo que enseñar, retomando lo que decían los griegos, forma parte de un primer gesto imprescindible de ofrecimiento de don. Subrayo estas palabras, recupero para la educación una acentuación de donación, una acentuación de ofrecimiento, de generosidad, que otros, y así pensaban los griegos, los otros, los discípulos, los niños entendidos como discípulos, descifrarán a su tiempo y a su modo. Había un fuerte impacto en esta idea que nos parece inconcebible a la luz del día de hoy, porque se dejaba un poco en la infancia y en la juventud la libertad, pero también la responsabilidad por aprender. Como si fueran una misma frase, absolutamente separada en dos sujetos completamente distintos. El sujeto que enseña está acentuado, marcado, caracterizado por el donar. Y el gesto de quien aprende está caracterizado por una responsabilidad posterior, que no se puede verificar en el presente, lo que trae una enorme consecuencia a las técnicas actuales que vinculan enseñar y aprender, ¿no? Es decir, las remarco. Enseñar y aprender juntas no solo contradicen este refrán griego, es decir, que enseñar se da en un tiempo presente y aprender es siempre después, siempre en otro momento, es cuando alguien se da cuenta, es decir, enseñar es un don y aprender es darse cuenta de algo. Esa separación que los griegos mantenían a rajatabla, algo así como decir yo enseño, usted aprende, yo enseño y usted aprende, son dos responsabilidades distintas. A mí me confieren la responsabilidad de enseñar, pero no puedo al mismo tiempo tener la responsabilidad de verificar cómo se aprende. ¿Por qué? Porque creo que aprender está diferido, no solo de sujeto, va a otro sujeto, no es el mismo sujeto, sino que además en tiempo y forma el aprendizaje difiere completamente de lo enseñado. En tiempo y forma. Después se aprenderá de otra forma distinta a como fue enseñado. Este es el arte y este es el misterio que lleva a Sócrates a decir que no hay más enigma que el de querer comprender cómo alguien llega a aprender.
El enigma consiste en querer interpretar, fijar, entender, conservar cómo es que alguien llega a aprender. Y este enigma permanece. Es un enigma que según muchos filósofos vale la pena conservar. Es decir, aquí hay otra decisión de quien enseña. Si cree que lo que vale la pena es hacer transparente el aprendizaje, debe saber que ese aprendizaje será como apenas una mueca del verdadero aprendizaje. Será como una apariencia, como un espectro del verdadero aprendizaje. O si el maestro es aquel que sostiene el enigma de cómo llega a aprender el otro. Esta idea fue transformada por Nietzsche como el misterio de cómo alguien llega a ser quien dice ser, cómo alguien llega a ser quien cree ser, que es el misterio de la formación. ¿Sí? Es el misterio de la formación. ¿Cómo es que que soy yo he llegado a ser quien soy? ¿Qué me ha hecho ser quien soy? ¿Qué tipo de relato he construido a propósito de eso que creo ser? ¿Qué narrativas hacemos sobre eso que nos fue enseñado y que de algún modo hemos aprendido en nuestro tiempo y en nuestra forma? Básicamente una especie de relato autobiográfico absolutamente imprescindible sobre cómo aprendimos, qué nos ha enseñado de verdad. ¿Cuándo hacemos ese ejercicio? Cuando de verdad nos proponemos comprender el relato de formación, donde no solo está la escuela, tampoco solo está la familia, donde aparecen los cruces de las amistades, las cofradías, los libros, las películas, los amores. Cuando de verdad hacemos ese relato, es curioso ver qué acentuación le damos a lo que de verdad nos ha formado en la vida. Y cuando como profesores tenemos un poco la conciencia y el registro de qué nos ha formado de verdad en la vida, ese material se vuelve imprescindible para enseñar a los demás. Es como si un buen profesor tuviera que hacer o tuviera que crear un relato autobiográfico marcando qué cosas de verdad lo han formado y qué cosas no tienen ninguna importancia en la formación. Me refiero a gestos, palabras, textos, relaciones que de verdad nos han hecho dar cuenta de las cosas importantes de la vida. Porque se puede enseñar, y la pregunta que nos deja el maestro Jacques Derrida es si se puede enseñar a vivir. No si se puede enseñar, lo que es una pregunta obvia, sino acrecentando con la idea de si quienes trabajamos en este campo, si de verdad tomamos como decisión enseñar, si de verdad lo que estamos haciendo es enseñar a vivir. No solo enseñar una materia, una disciplina, un texto, sino si en ese contenido, en ese texto también están los ecos de un enseñar a vivir. Ahora se entendería incluso más por qué se habla de la dignidad artística, porque no solo estamos enseñando la técnica de piano, sino que además estamos enseñando que ha vinculado a la vida de las comunidades con esa música, que se siente al escuchar una música y no simplemente cómo se toca una nota. Ese enseñar a vivir que Jacques Derrida dejó como interrogante justo antes de morirse, vaya paradoja,
uno de sus últimos textos, que en realidad fue una entrevista, que se tituló en castellano Aprender, fin, a vivir. Casi fue el suspiro exánime de Derrida, porque luego de ese texto falleció. ¿Será que solo se aprende por fin a vivir? En fin, en fin. Sé que es sábado, sé que es a la tarde, que no quiero crear después conflictos en fin, hay gente que después viajará muchas horas y no quiero que se dedique a pensar en estas cosas. Pero, evidentemente la conciencia, el final, la conciencia, la finitud es una enseñanza intensísima, es una enseñanza enorme, hasta tal punto que de eso se trata, enseñar a vivir, es decir, a conocer el límite, a conocer lo contingente, a conocer lo que no podemos, a conocer más allá de nuestra propia estupidez. Cuando Derrida se hace esa pregunta, marca dos límites o dos extremos de acuerdo a cómo pronunciar esta frase. La primera, hay que evitar todo el tiempo que la frase enseñar a vivir esté precedida por el yo. Es decir, yo te voy a enseñar a vivir. Enseñar a vivir y yo te voy a enseñar a vivir son dos frases completamente distintas. En la segunda, en la que Derrida marca la limitación de la colonialidad, marca la limitación del ego, marca la limitación del personalismo educativo o de la paideia, es donde tenemos que concentrarnos, porque coincide con Stoner en lo siguiente. No se trata del yo que no ha aprendido a vivir, quien enseña a vivir. Se trata. Pero si cambio de micrófono, cambio el argumento completamente. Sí. Hola. Empiezo todo vuelta. Te da esa imagen, Stoner. Un tipo triste, lo leíste, ¿no? Stoner tenía como esposa a la mujer más cruel de la literatura norteamericana. Es verdad, ustedes van a poder leerlo, hay una edición en Argentina también de ese libro, porque de aquí a poco se lo van a leer otros por ustedes. Entonces a mí me parece que un lindo gesto es que antes que otros se los digan, como yo, es que lo lean por ustedes mismos, pero van a encontrar ahí un ser absolutamente miedoso, un ser incapaz de todo, pero que supera esa incapacidad en un hecho muy puntual. Y no me acuerdo si está en la página 173 en adelante, pero hay un momento, y esto es como una síntesis de lo que Stoner piensa, en que Stoner tiene que reprobar a alguien. Tiene que reprobar a alguien. Y le da vueltas y asume, es el único que asume una posición ética, no especulativa, no burocrática. Todo el mundo lo llena de argumentos, por ejemplo, que si lo reprueban no va a poder seguir su carrera, que esto, que lo otro. Entonces, entre lo administrativo y lo jurídico, él el único que toma una posición ética, porque lo que lo desconsuela es pensar que ese sujeto que él quiere reprobar algún día será un profesor. Y también ser un buen profesor tiene que ver con marcar esa distancia, poner ese no, interrumpir de vez en cuando lo natural, como un buen amigo que te pone la mano en el hombro, ¿no, Dani? Y te dice, no sigas por ahí, macho. No estás haciendo, no es por ahí la cosa. Creo que todos merecemos tener algún amigo, un Daniel, por ejemplo. Le vamos a pedir a Daniel que nos deje su correo, porque yo creo que todos necesitamos que alguien de verdad nos ponga la mano en el hombro y nos diga que no, que así no, que esto se hace de otra manera.
y no por la complacencia, no por lo amistoso, sino justamente por ese carácter que un maestro tiene que tener y que enseguida yo voy a llamar a eso el carácter de alteridad del profesor, no del alumno, del profesor. Debido a la intensa proximidad que se ha desarrollado en las últimas didácticas, en las cuales parece que ser cómplice es algo bueno, ¿no? Que estar cerca, al lado, ser más o menos iguales, en este imperio hoy de la igualdad, de una igualdad falsa, hipócrita, parece que un buen profesor es quien se hace como amigo de los estudiantes. Y yo les traigo una noticia que es un poco contradictoria, que es al contrario. O por lo menos en esta época parece que lo que nos están pidiendo es retirarnos un poco, ser más contradictorios, recuperar algo de eso que se llama autorización para tomar la palabra. Ya vuelvo a este asunto. Parezco desordenado, pero ya vuelvo. Derrida marca dos límites, el yo. El yo tiene que borrarse. Cuanto menos enfático, mejor. No es yo voy a enseñarte a vivir, es enseñar a vivir sin sujeto marcado. Dos se vinculan para enseñar y aprender a vivir. Y lo otro es qué significa para Derrida vivir y por qué él no dice yo te voy a enseñar a conocer o si es posible enseñar el mundo. Aquí, incluso refiriéndome al título que he dado para esto, marco una profunda contradicción actual. Como todos ustedes saben, y perdonen si lo repito, si ya lo han escuchado, en fin, desde tiempos inmemoriales, me puse serio, desde tiempos inmemoriales, yo estaba loco por cumplir más de 50 para decir esta frase, porque claro, cuando a los 30 la quería decir nadie me creía, a los 40 me decían todavía no, pero ahora que soy bastante más que 50, tengo ganas de decirla. Desde tiempos inmemoriales, educar se podía resumir en una frase con muchas variantes, pero era una única frase, que contenía en su interior dos tópicos, dos sustantivos que no podían tocarse, porque si alguno de los dos no se mencionaba, no había educación. La frase, y apelo otra vez a los griegos, esto de decir a los griegos, si después alguien me pregunta qué griego fue el que lo dijo, podemos hablar. En este caso será Epicuro, y ahí va. Educar siempre tuvo que ver, lo voy a poner en pasado, porque creo que ahora no tiene que ver, con un viaje, una travesía, pongan ahí la palabra que quieran, una salida al exterior, al mundo, y en ese viaje, en esa travesía, en esa salida, aprender el difícil arte de vivir. Menos que esto no tengo. Menos que hacer sonar mundo, exterior, salir de uno, de lo que ya es, de lo que es en su contexto íntimo familiar, en el mundo privado. Educar es salir de ese mundo, ir al mundo real, al mundo verdadero, al mundo caótico, al mundo lo múltiple. Esta metáfora del viaje, la travesía, nos viene por Homero. Los primeros viajes pedagógicos son los de la Ilíada y la Odisea. Ahí está el relato de aquel que sale al mundo y aprende el difícil arte de vivir. Somos herederos de esta idea. Mundo y vida están presentes en cualquier, o deberían estar presentes en cualquier definición de educación. Luego podemos llamar viaje a cualquier cosa, a conocimiento, dominio, razonamiento, cambio, todo lo que quieran, pero, siempre tiene que ver con un gesto de exterioridad, de salir, de irse de uno.
Uno no se educa en lo que ya sabe, uno se educa dejando de lado lo que ya sabe. Por eso decimos que tiene que ver, por un lado, con un viaje al mundo, pero por otro lado marcamos que es en ese viaje al mundo donde uno aprende a vivir, a amar, a morir, amistad, en fin. Quiero decir, mundo y vida han sido en toda la historia, más allá de las instituciones que representan la organización de estas ideas, siempre han sido y siempre se han conservado como los dos elementos fundamentales en los cuales alternadamente o simultáneamente pensamos la educación. Conocer el mundo si quieren y aprender un poco la vida, preocuparnos por el mundo, preocuparnos por la vida, cambiar el mundo y hacer una vida justa. Hay miles de lecturas sobre esto, pero nunca pueden quitar un término de estos. Si yo digo educar es conocer el mundo, ¿no? Esto lo puedo hacer con un buen computador, por ejemplo. Conocer el mundo. Como me decía mi sobrina en París, Dios, ya vi tantas veces la Torre Eiffel, pero nunca había ido a París. Tenía esa sensación de que ya la había visto tantas veces. Yo ya la había visto, es como que daba la impresión de que ya conocía. Esa idea de que de alguna manera no hay sorpresa en el viaje hacia afuera, porque de algún modo ya hemos ido hacia afuera por otros mundos, por otras vías. Y sin embargo todavía vale la pena ese viaje a la exterioridad de uno donde de verdad no saber quiénes somos. No saber quiénes somos, punto de partida educativo. Ahora, esto es indisociable, mundo y vida. Cualquier relato sobre la escuela ha sido un ejercicio de aprender sobre el mundo y la vida. No los podemos ni siquiera separar artificiosamente. Lunes a primera hora, mundo, a segunda hora, vida. A la mañana mundo, a la tarde vida. Como me dicen en Montevideo cuando hacen las escuelas de tiempo extendido, a la mañana es la escuela seria, a la tarde es la escuela de verdad. ¿No? O sea, a la mañana es la escuela del mundo, en la que hay que prepararse para el mundo, y a la tarde es la que pone en juego la vida de los chicos. Una escuela esquizofrénica por completo, sobre todo para los maestros, que son los mismos, y que a la mañana tratan de usted y a la tarde tutean. Es inconcebible. A la mañana dan el siglo de oro español y a la tarde hacen un taller de poesía con los mismos chicos. No, mundo y vida al mismo tiempo. Pero, ¿cómo resuena esta frase hoy? ¿Cómo se escucha hoy en los organismos internacionales, en las nuevas políticas educativas? ¿A qué suena mundo en los proyectos que están delante de nosotros, en lo que llamamos política educativa en estos últimos pocos años para atrás?